Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero estén muy bien y el día de hoy aprenderemos cómo transformar el patrón básico de camisita de bebé para realizar una blusa con abotonadura trasera y detalles de arruche en el cuello, un cuello trasero en V, un escote trasero en V y el delantero en redondo. Si quieres aprender cómo hacerlo, no esperemos más y comencemos. Los materiales que necesitamos son los siguientes. Empezaremos primero con el patrón delantero, que lo cortaremos al doblez de tela porque no debe llevar costura en la parte central. Vamos a utilizar primero como plantilla el patrón básico del bebé. Si quieres aprender cómo hacerlo, acá arriba te voy a dejar el enlace que te dirige al video que subí anteriormente donde explico cómo hacerlo. Vamos a utilizar el patrón delantero y vamos a calcarlo, luego vamos a bajar en la parte del cuello la cantidad de centímetros que queramos que tenga el escote. Yo es aproximadamente 2 centímetros. Luego en el área de cuello hombro vamos a descuellar de 1 a 2 centímetros y si lo quieres muy descuellado pues puedes quitarle más centímetros y luego con la ayuda de una regla curva vamos a unir esos puntos para trazar el nuevo cuello. Luego vamos a bajar de 1 a 2 centímetros en la sisa y vamos a establecer de qué ancho queremos que nos quede el hombrito sin mangas de esta camisa y luego con la ayuda de una regla curva vamos a unir esos dos puntos para trazar nuestra nueva sisa, para que nos quede como un poquito más desahogada en la parte de la sisa. Luego, a partir de la línea de la cintura, vamos a bajar el largo deseado, el largo que queremos que nos quede la camisita y vamos a trazar con la ayuda de nuestra escuadra una línea horizontal que va a tener como ancho el cuarto del contorno de cadera más 1 o 2 centímetros de holgura. Y luego esa línea la vas a unir con la nueva línea de sisa. Una vez realizado esto, a partir de ese largo vamos a dejar aproximadamente unos 2 o 3 centímetros para el ruedo y vamos a trazar de la misma manera una horizontal. Luego vamos a unir de esta manera la línea del largo deseado y la línea del ruedo como abierta. Esto va a hacer que nos quede mejor al momento de la costura para que no nos pingonee. Y ahora simplemente vamos a recortar por todo el borde de la nueva camisita que hemos trazado. Y para que el ruedo no nos quede como demasiado salidito, demasiado puntiagudo, vamos a doblar justamente la línea del ruedo o ese trazo del ruedo hacia adentro o hacia lo que sería el revés. Y lo que vamos a hacer es recortar el exceso o el piquito que nos sale. Esta es la mejor manera de dejar los ruedos para que después cuando lo doblemos no nos falte tela. Ahora vamos con el patrón trasero, vamos a cortar dos piezas que van a tener atrás una abotonadura. Y lo primero que vamos a hacer es dejar la medida de la abotonadura por 2 más 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero que mi abotonadura sea de 2 centímetros, porque los botones van de acuerdo a esa medida, yo tengo que dejar 2 centímetros por el doble, que es 2 más 1 centímetro, es decir, yo dejé 5 centímetros. Vamos a trazar ahí una línea recta, porque es a partir de esa línea que vamos a ubicar nuestro patrón trasero. Si tú haces el botón tuyo es más grande, pues puedes hacer la abotonadura de mayor medida, pero la fórmula es esa. Una vez que hemos marcado nuestro espacio, vamos a colocar nuestra plantilla del patrón básico trasero que quede al ras de esa línea y vamos a usarla como si fuese tal cual, una plantilla. Vamos a calquearla. Y vamos a pronunciar mejor las líneas o a rectificarlas, que estén derechas, que nos queden bien. Y ahora comenzaremos con la transformación del patrón. Lo primero que vamos a hacer es bajar los mismos centímetros de sisa que bajamos en el patrón delantero y los mismos centímetros de descuelle que quitamos en el patrón delantero. En el hombro vamos a dejar la misma medida de hombros del patrón delantero porque recuerda que esto debe coincidir perfectamente. Y vamos a unir nuestra
sisa con nuestra nueva línea de hombro. Ok. Luego vamos a trazar nuestro escote. Yo he decidido hacer la parte de atrás en V, así que he dejado un escote más pronunciado y he unido en V con el descuello o con la línea de cuello-hombro. Una vez que hemos hecho esto, vamos a repetir el mismo largo que dejamos en el patrón delantero y de la misma manera vamos a trazar una horizontal que va a tener en el ancho 1/4 del contorno de cadera más 1 o 2 centímetros. Lo mismo que hayamos dejado en el delantero, hay que dejarlo en el trasero. Luego vamos a dejar de la misma manera los mismos centímetros de ruedo y vamos a realizar o a trazar nuestras líneas. Vamos a unir nuestra línea base con nuestra línea de sisa y recuerda que la parte del ruedo la vamos a dejar un poquito más abierta. Y ahora vamos con la parte de la abotonadura. Primero vamos a marcar 1 centímetro alrededor de todo ese espacio que dejamos como para trazar una línea vertical que tenga de ancho 1 centímetro, tal como te muestro a continuación. Independientemente del tamaño que tú dejes tu abotonadura, siempre vas a dejar ese centímetro de más, que es el que te va a ayudar a pulir el final de la abotonadura. Luego vamos a dejar 2 centímetros. Si tú dejas tu abotonadura de más, bueno, vas a dejar los centímetros que hayas dejado y obviamente nos van a quedar 3 líneas, la primera línea de 1 centímetro y las otras 2 de la misma cantidad de centímetros que tú hayas dejado. En mi caso, mi abotonadura mide 5 centímetros y esa es la medida, digamos, básica o la medida recomendada para las abotonaduras de bebé. Incluso pueden ser un poquito menos, pero mucho más que esto, a menos que tengas un botón muy grande, pero para bebés no mucho más. Y lo que vamos a hacer es doblar primero 1 centímetro y luego los 2 centímetros hacia la parte de adentro para rectificar el cuello. Y nos van a quedar obviamente 2 centímetros visibles, que son los que realmente se van a ver porque ahí es justamente donde va a cruzar la abotonadura. Vamos a cortar con esa abotonadura doblada porque obviamente nos va a quedar un corte muy peculiar que es el que nos va a ayudar al momento de doblar la abotonadura. Luego vamos a recortar el resto del patrón de la misma manera que hicimos con el patrón delantero. Recuerda siempre, fíjate que yo dejé el espacio de la abotonadura y al abrirlo, mira cómo se ve. Luego cortamos el espacio del ruedo. Doblamos el ruedo hacia adentro, ¿ok? Y al abrirlo, fíjate cómo se marcan bien las abotonaduras. Doblamos el espacio del ruedo para quitar el piquito que nos haya podido quedar salido si dejaste la línea muy abierta. Y luego simplemente abrimos y fíjate cómo se ve la abotonadura. Vamos a marcar los puntos de la abotonadura, los puntos claves que hicimos a 2 centímetros, a 2 centímetros y a 1 centímetro. Y lo mismo en la parte de arriba. Aunque igual en la parte de arriba nos va a quedar esa forma peculiar que nos va a ayudar mucho cuando vayamos a hacer el doblez en la tela como tal. El patrón delantero, como te muestro a continuación, lo vamos a cortar al doblez de tela y si tú deseas puedes dejarle 1 centímetro adicional en la parte de abajo, solamente en la parte del centro, uniéndolo con el costado. En el costado no le vamos a dejar nada y esto es por si el bebé a lo mejor es un poquito más gordito, tiene barriguita, para que no nos pingonee la blusa. Esto es opcional. Y ahora sí, vamos manos a la tela. Lo primero que vamos a hacer es enfrentar los lados buenos o derechos de la tela, colocando la misma al doblez y fijando con alfileres nuestro patrón delantero, tal como te muestro a continuación. Luego vamos a cortar, podemos dejar aproximadamente medio centímetro o 1 centímetro de costura en el cuello, en el hombro, en la sisa y por supuesto en el costado. Yo siempre aconsejo dejar 1 centímetro, aunque las costuras para bebés son siempre un poquito más pequeñas, pero con 1 centímetro tú trabajas más cómodo. Y luego vamos a colocar nuestro patrón trasero. Nuestro patrón trasero no va a ir al doblez, por lo cual obtendremos 2 piezas. Vamos a hacer lo mismo, lo fijaremos con alfileres y nos aseguraremos que esté al hilo de la tela. Y como ves, con la abotonadura abierta, no vayas a colocarlo con la abotonadura doblada porque te van a faltar los centímetros para el cruce. Abrimos bien el patrón, fijamos y de la misma manera vamos a dejar la misma cantidad de centímetros de costura que dejamos para el patrón delantero. Si en el patrón delantero dejaste medio centímetro,
Pues en el patrón trasero debemos hacer lo mismo. En la parte de la botonadura no necesitas dejar costura porque digamos que ese centímetro que dejamos ya es el centímetro de costura. Dejamos nuestro centímetro de costura en el costado. En la sisa, en este caso yo en las sisas dejé 1 centímetro porque la sisa la voy a overlar y la voy a doblar hacia adentro. Entonces necesité dejar más o menos 1 centímetro para poder hacer ese paso cómodamente. Una vez que tenemos listos nuestros cortes, vamos a empezar con la parte trasera. Y lo primero que vamos a hacer es empezar con las abotonaduras. Vamos a doblar 1 centímetro primero, puedes ayudarte con la plancha, y luego vamos a doblar 2 centímetros, en mi caso porque yo dejé 4 centímetros para la abotonadura, 2 que doblan y 2 que quedan al frente. Lo fijo con unos alfileres y lo voy a llevar a la máquina de coser para pasar un pespunte sencillo y lineal bien pegadito por el bordecito interno de la costura o de la abotonadura. Una vez realizada mi costura, ya me queda lista la parte de la abotonadura y ella va a quedar así montada una sobre otra. Y lo que voy a hacer es enfrentar los derechos o lados buenos de los patrones traseros conjuntamente con los delanteros, y lo voy a coser a 1 centímetro o a medio centímetro de costura en los hombros y en el costado. Luego vamos a overlar toda nuestra sisa y la vamos a doblar hacia adentro los centímetros que le hayamos dejado, y de la misma manera overlamos las costuras de costados y de hombros. Yo corté 2 tiritas largas de aproximadamente 2.5 o 3 centímetros de ancho, y el largo es opcional. Yo corté varias y las uní a 1 centímetro, y esto lo puedes hacer dependiendo del tamaño del cuello. Puedes dejar la tira que sea 15-20% más larga, o incluso puedes dejarla el doble. Mientras más larga dejes la tira, pues más abullonada o más arruchada se va a ver. Luego vamos a pasar un pespunte sencillo con la puntada más larga de tu máquina sin rematar, más o menos a medio centímetro o a pie de máquina, y no lo vamos a rematar en ninguno de los extremos. Vamos a tomar el hilo de abajo o el hilo que está en la parte inferior y simplemente vamos a ir tirando el hilo inferior y vamos a ir moviendo los hilos para arruchar. Esto nos va a permitir embeber o empequeñecer nuestra pieza para poder colocarla del tamaño del cuello, y es lo que hace que se vea arruchadita o abullonada. Es importante que trates de que el arruche o el ruche te quede lo más parejito posible, y luego lo vas a ir colocando alrededor del cuello por la parte delantera, porque luego simplemente le vamos a pasar una costura en over, o lo puedes pulir si quieres con un sesguito, pero yo le pasé una costura en over bien finitica y se ve muy bien. Lo colocamos y luego le pasamos una costura a medio centímetro y por último rematamos con overlock. En la parte del ruedo, como te puedes ver a continuación, yo le he realizado una puntada en rollito para pulirlo. Lo puedes hacer un ruedito muy pequeñito, o si quieres le puedes pasar una puntada en over. Yo preferí pasarle el rollito, y te voy a dejar aquí arribita el enlace también que te dirige a un video donde explico cómo hacer esa puntada en rollito. Y ya por último hice las abotonaduras, hice 3, una está tapada con la parte del ruchecito, y cosí mis botones y listo, ya tienes tu blusita.